Continuamos en su programa Portafolio Económico, una semana activa, una semana con mucho calor y con muchos decretos. El presidente de la República, pues en sus tareas de estos primeros días, ha estado calentando la pista. Primero en su semanal de los lunes, pues ahí estuvo respondiendo una serie de intercambio de inquietudes con los amigos periodistas que asisten a estos encuentros, y hay una dinámica de una batería de preguntas, y el presidente, con su estilo de compartir con la prensa, pues estuvo respondiendo. Y de igual manera vimos, Susana, que emitió una posición con respecto al expresidente Leonel Fernández, indicando que él apoyaba el régimen de Maduro, y esto inclusive ha generado un revuelo internacional con respecto a esa posición. Vimos al presidente Fernández que también rispotó, como dicen por ahí, emitió su parecer sobre todo este tema. Pero esos son los temas políticos, los temas de alta política que no son, ahí es que nosotros no somos expertos. Nosotros nos vamos más por los temas económicos y otros temas, incidencias que impactan. Fíjate que esta semana ha sido una semana con mucho calor, una temperatura sumamente agria, y sobre el particular, Susana, estuvimos dando seguimiento a la participación de don Celso Marrancini en la Cámara Americana de Comercio, donde se emitió una serie de puntualizaciones con respecto al tema eléctrico y los apagones, que entendíamos que a esta altura de juego ya nosotros no íbamos a hablar de apagones, y según la declaración del propio Marrancini, pues entonces establece una serie de razones donde justifica, claro, apoyado primero en la alta demanda que se está generando producto de estas temperaturas propio de la época. Sabemos que, y no solamente República Dominicana, Susana, en todos los países donde estos veranos pues tienen esa intensidad, pues por ejemplo, fíjate, en Estados Unidos los aire acondicionados permanecen encendidos 24 horas, porque la temperatura, así también cuando sucede con el frío, en los países fríos con la calefacción. Y vemos entonces que las justificaciones de don Celso Marrancini habla de las plantas, la obsolescencia de las plantas, la necesidad de modernizar estas estructuras. Y tú sabes que me llama la atención, porque cuando uno percibe que en estas designaciones que los presidentes van haciendo en estas entidades, en las EDES, uno entiende. Y por ejemplo vemos el caso último de Morrison, donde hubo en estas semanas una jaladera, un dime y direte, si se quiere, donde Celso Marrancini emitía unos criterios. Él se defendió defendió su gestión, pero más allá de eso, uno percibe, cuando se van designando, y sobre todo a veces perfiles que conocen el sector, que en la gestión vamos avanzando. Va a haber cambios. Va a haber cambios, y sobre todo con una planificación. Porque al parecer, Susana, cuando uno escucha las declaraciones, por ejemplo, de don Celso, tú entonces percibes que no hay planificación. Evidentemente. De hecho, quiero agradecer a la Cámara de Comercio, ¿verdad?, por extendernos su invitación. Lamentablemente no pudimos participar, Basilio, por razones, ¿verdad?, pero quiero que nuestros televidentes así lo sepan. Mira, aún sin poder participar, estuvimos muy
dándole mucho seguimiento a esa actividad. A mí me llamó mucho la atención las declaraciones, la presentación del plan en sí, ¿verdad? El plan de mejora, y sobre todo cuando decía que dentro de las recomendaciones es que pasen las 3 EDES al sector privado, a las firmas privadas para su administración. Claro, fue bien categórico cuando dijo que no estamos vendiendo el activo, que el Estado no está vendiendo el activo. Pero cuando él hablaba de obsolencia, y tú mencionabas en tu comentario, don Celso hablaba de una estructura desde el 1970, una estructura que para la época fue novedosa, pero tiene 50 y pico de años, o sea, y cuando tú ves todo, infraestructura, cableado y esa capacidad tan grande que manejan las sedes, pero te habló de apagones que pueden ir o salida de su estación desde las 8, 7 de la noche hasta el otro día, la 1 de la tarde, estamos hablando de más de 12 horas. Don Celso pedía paciencia y todo lo demás, pero Basilio, es imposible tener paciencia ante situaciones tan pesadas, tan duras como pasarte una madrugada sin dormir con el clima que tenemos y al otro día tengo que levantarme. Bueno, eso sería lo mejor, levantarme para echarme un poquito de agua e irme al trabajo. Entonces, tú no le puedes pedir ante esta situación humanamente a un pueblo que tenga paciencia. Queremos resultados en virtud de eso. Unos resultados, Basilio, que lo vemos lejos. O sea, cada 4 años lo vemos más lejos, más lejos, más lejos. Entonces, sigue yéndose parte del presupuesto ante una realidad que vemos muy lejos, pero muy lejos, el fin de los apagones en República Dominicana. Entonces, otro elemento también muy importante son las puntualizaciones de los proveedores de energía. Se produce energía para el abastecimiento de más de 4.000 vatios, como decía don Celso, pero ¿qué pasa, Basilio? Entonces está en la otra cara de la moneda. Tú tienes el pueblo sufriendo y tú tienes también a los empresarios con una carga económica muy pesada. Don Celso hablaba de las evasiones, de los que no pagan, de los ricos que no pagan. También llamaba a consideración a la Procuraduría que se creen leyes para poder, desde el punto de vista legal, ejercer presión para el pago. Pero estamos en el siglo XXI, en más del primer tercio del siglo XXI, y seguimos arrastrando las mismas situaciones desde los 70. ¿Qué te parece? ¿Cómo tú dirías? Mira, realmente totalmente de acuerdo. De hecho, en esa misma dirección de lo que tú comentas, doña Circe establecía su punto de vista con respecto a en otro evento que participó y hablaba, por ejemplo, de la hoja de ruta del sector eléctrico y dentro de todas esas puntualizaciones que ella abordaba, hay un punto muy importante y es donde ella establece que justamente ese costo de la ineficiencia es un costo entonces que lo pagamos nosotros a través de nuestros impuestos. O sea, nosotros somos que estamos subsidiando, porque fíjate que el gobierno dice que él subsidia el déficit del sector, pero no es el gobierno, lo subsidiamos nosotros a través del pago de nuestros impuestos. Y yo diría... Subsidiamos la ineficiencia, para utilizar, ¿verdad?, el término de doña Circe, la ineficiencia de este sector. Correcto. Entonces, y yo pienso que definitivamente nosotros como sociedad tenemos que ir replanteándonos para tener un mejor modelo de exigencia en su conjunto, primero a quien tiene la responsabilidad de dirigir y designar a los entes que están en estas instituciones y segundo, velar porque las inversiones de que haya una verdadera hoja de ruta con respecto a todo el tema, incluyendo las inversiones en el sector, porque fíjate que pareciera que para lo único que da el subsidio es para solventar el diferencial de la energía servida y no pagada y no la reposición de las infraestructuras para que el sistema se mantenga. Entonces,
es doble peor, Susana, porque entonces cada cierto tiempo tenemos que pararnos a buscar financiamientos y otro tipo de figuras para remodelar o actualizar nuestras maquinarias, nuestras plantas, y por el otro lado, el mes a mes, es subsidiar ese déficit, o sea, esa energía servida no cobrada. No Entonces, cobrada. definitivamente que es un problema complejo, pero y fíjate que Don Celso estuvo en los gobiernos de Lionel, creo que estuvo en las EDE. Sí, en el último tramo. Exacto, entonces fíjate que a veces cuando uno escucha cierta figura, es como si estuvieran repitiendo lo mismo y tú dices, bueno, pero ¿qué ha pasado? Que no ha habido la ejecución de un plan que nos coloque en una mejor posición. Y tú mencionabas, por ejemplo, el tema de los empresarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la industria cuando estamos diríamos, bajo una deficiencia de la energía eléctrica, por ejemplo? Que en la medida que la industria tiene que autoabastecerse, o sea, utilizar sus propias plantas, entonces hay un sobrecosto que también entonces va al final cargándose en el costo de los productos. Y por eso, fíjate que doña Circe, muy atinada, hacía un 360 con respecto al tema del sector, y yo creo que definitivamente hay que hacer una parada. Fíjate que se ha hablado de la reformulación del sector, o sea, de la reforma del sector. Doña Cicel, perdona que te interrumpa, Basilio, tocó el tema del famoso pacto eléctrico, no sé si tú recordarás, fueron de los puntos que ella incidió, y hay que revisar todo eso, porque quedó en una especie de limbolandia. Cuando te escuchaba, Basilio, hablar de todo esto, y que don Celso también formó parte de este sistema, entonces cuando tú estuviste 20 años atrás, casi 20 años atrás, 12, 14 años atrás, pero ¿y por qué tú no hiciste los acopios del lugar? O sea, y tú me dices hoy que tú tienes una infraestructura desde el 70, pero tú pudiste mejorar lo que hoy tenemos. O sea, y ese mismo cableado, todos esos temas de infraestructura, tuviste la oportunidad de que hoy fuesen otra cosa. Entonces, uno se pregunta, Basilio, ¿cambiará esto? Hasta que estos temas no cambien, no podemos hablar de modernización, olvídate de eso. Y tú que has estado en otros países de América Latina, en muchos países de América Latina, por la naturaleza de tu trabajo, sabes que esas cosas no se ven. Sí, yo creo que, mira, lo que pasa es que hay que sentarse y poner la regla de juego clara con respecto al sacrificio. Fíjate que nosotros vivimos en un país, en una sociedad, donde todos hablamos, donde todos opinamos de modelos y de metodología. Ahora, todo eso está bien hasta que no se plantea el sacrificio. Entonces, definitivamente que los sectores, sobre todo el sector empresarial en el sector, el gobierno va a tener que sentarse para definir cuál es la cuota de sacrificio, para entonces emprender una ruta de solución, porque pareciera que es más fácil pues poder beneficiarte de la problemática que no montarte en una ruta de solución, porque al final eso va a tener una consecuencia política. O sea, fíjate que todos estos temas a quien le cae es al jefe político, o sea, es al presidente de la República del momento, de turno. Y yo creo que ese modelo hay que cerrarlo por lo que tú decías. Si tú notas en cualquier otro modelo, país, ese modelo que tenemos no es el que funciona en otros países. Y tú no ves diríamos, esa repartición del pastel en esos sectores. O sea, el sector gana.
el sector empresarial que está invirtiendo en esos modelos de negocio gana, porque para eso se crean las empresas, para Claro que ganar, sí. vamos a estar claros. Ahora, bajo el modelo del detrimento de un sector, entonces eso es una locura, porque fíjate que ese modelo se justificaba cuando era el Estado. O sea, fíjate que cuando el Estado controlaba todo el sistema, mira, Susana, lo que pasa es que, y estos muchachos jóvenes, los hijos de uno y un poco más viejitos que los hijos de uno, no recuerdan, por ejemplo, a Citracode, no recuerdan al difunto Macorís que manejó la batalla con estos sindicatos. Fíjate desde cuándo nosotros venimos en una lucha. Hoy evidentemente tú no tienes esos sindicatos para hacer las huelgas y para generar ese tipo de presión en el sistema. ¿Tú te acuerdas cuando los apagones se decían que eran financieros? Cuando no habían pagos a estos proveedores, pues teníamos los apagones. Pero y eso desapareció. eso fueron ayer. Recuerda que eso fueron en los gobiernos de Leonel. Sí, en los gobiernos de Leonel desaparecieron. Ese tema desapareció. Correcto. Y de hecho, claro, recuerda que cuando viene la reestructuración del sector eléctrico, cuando viene la venta del sector, porque recuerda que nos vendieron la idea de que a través de ese modelo se acabaría y se solucionaría los problemas. Y todo el mundo con la expectativa, claro, ¿cuánto que me van a cobrar en los barrios? Y de hecho, eso va a ser como la telefónica, era que la gente decía, Basilio, esa era la impresión. Correcto, y de hecho, fíjate que el modelo era interesante, porque si iba a pasar esas empresas del Estado, iba a pasar a mano privada y los problemas se iban a resolver. Pero fíjate inclusive que tuvo que hacer el gobierno de Hipólito Mejía, tuvo que recomprarla. O sea, porque el chantaje que había con respecto al tema del suministro y todo eso era insostenible. ¿Qué tuvo que hacer Hipólito Mejía? Recuperar. Por eso hoy las EDE son del gobierno. Volvieron a manos del gobierno. Sí, porque tuvo que recomprarla y comprarla con plusvalía. Sí, como todo el que compra. O sea, tú vendes hoy a un precio y lo vas a comprar mañana y tiene una plusvalía diferente, porque es el negocio, es ganar, es ganar, perder. Es correcto. Entonces, si tú analizas cómo ha sido la evolución de todo esto, y hoy todavía entonces estamos nosotros batiendo el mismo tema, pues yo pienso que el presidente Abinader tiene el compromiso, ¿verdad? Como él ha dicho, de que esta es su última gestión y creo que le dejaría al país un legado si definitivamente se define el modelo realmente que vaya a encaminarnos a una solución definitiva con el problema de la energía eléctrica. Yo te voy a decir algo, yo entendí que ese tema era un tema del pasado, así como el tema de la basura. Ese es otro tema. Yo te puedo decir en relación al discurso, tú sabes que yo no me pierdo los discursos en vivo. Y desde febrero, ¿verdad?, en la rendición de cuentas, el presidente Abinader dijo que los apagones eran cosa del pasado. No pasaron 10 minutos cuando se fue la luz. Debo decirte, Basilio, que en mi sector, yo en esta ocasión, el 16, yo no pude ver el discurso, porque no había luz. Fue toda la madrugada sin luz. La luz llegó casi finalizando el discurso. O sea, son realidades, Basilio. Y eso es donde tú tienes a mano un inversor, donde tú puedes tener una planta eléctrica, pero y el que vive en un callejón, de nuestros callejones, que no son cosas del pasado. Mira, y el tema de la energía eléctrica, Susana, no es solamente un tema como tú dentro de tu comentario apuntaba uno de los puntos del tema de la temperatura y dormir. El problema es, por ejemplo, que hoy tú tienes una serie de infraestructura, de niveles, edificios, apartamentos, y hoy tú no tienes agua si no es a través de por la electricidad. Por electricidad, por decirte algo. Entonces, o sea, son muchos los factores que están envueltos en todo esto para generar satisfacción del ciudadano y poder entonces llevar una vida normal. Yo pienso que definitivamente, y para finalizar este comentario,
el presidente está obligado a convocar ese pacto eléctrico, esa reforma del sector y evidentemente con reglas claras y con ruta de sacrificio para que podamos entonces poder encaminar y que los sectores de inversión, el sector empresarial, pueda tener el beneficio que realmente debe tener, porque vuelvo, insisto, nadie constituye una empresa que no sea para generar ganancias. Nos vamos arriba y regresamos con el siguiente bloque.